¿cómo están? Mi nombre es Pablo Pasos, soy director de Cabo Labs, Informática en Salud, Estándares e Interoperabilidad, y hoy lo que vamos a ver es, siguiendo con nuestra serie de videos de arquitecturas de sistemas de información hospitalarios, vamos a empezar a ver la parte de registro clínico. Entonces lo que vamos a ver hoy es el primer video de dos de la parte de historia clínica. ¿Sí? Registro de información clínica y cómo eso se encuadra, los distintos componentes dentro de la arquitectura de sistemas de información hospitalarios y cómo se integra con el resto de los componentes que ya vimos en los videos anteriores. ¿Sí? Y lo que vamos a ver hoy es concentrarnos en la arquitectura del sistema de historia clínica electrónica. En distintos países le dicen historia clínica electrónica, le dicen ficha clínica electrónica, le dicen registro digital de salud, podrían decirle. Le dicen historia digital, ¿sí? O prontuario del paciente en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Hay muchos nombres, muchas siglas para llamar a lo mismo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo se compone el sistema o los sistemas que van a dedicarse a gestionar la información clínica en nuestros hospitales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que hay un componente conceptual grande que es el de historia clínica electrónica. Vamos a llamarlo en inglés EHR, ¿sí? Por Electronic Health Record, pero es lo mismo que cualquiera de estos términos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer nuestro componente acá, ¿sí? Este va a ser EHR, ¿sí? Y aquí se va a gestionar toda la información clínica de todo nuestro hospital. Esto quiere decir que cada consulta con un paciente, cada contacto clínico, puede ser un médico con un paciente, enfermería con pacientes, etcétera, que sea clínico o técnico. Por ejemplo, los técnicos de radiología, cuando atienden a un paciente porque le van a hacer una placa o una tomografía. Los médicos pueden ser tanto de emergencia, pueden ser de consultas precoordinadas, en atención, puede ser atención de medicina general, medicina clínica, o puede ser especialidades, puede ser también en hospitalización, pacientes internados en los hospitales. Podemos tener distintos registros clínicos. Entonces, este módulo o sistema podríamos verlo como que se divide en dos partes grandes. Una parte es la que tiene que soportar distintos tipos de atención de pacientes o distintos tipos de contacto con los pacientes, distintos departamentos y flujos de trabajo. Departamento hablo de emergencia, atención ambulatoria precoordinada, atención en internación. En internación también tenemos distintos niveles, tenemos sala, cuidados intermedios, cuidados intensivos. Entonces, de alguna forma tenemos que este componente, y esto es una sugerencia, es un consejo, dividirlo dependiendo de el tipo de flujo de trabajo o el tipo de usuario que voy a atender. Entonces, lo que vamos a pensar en este componente es en cómo podemos dividirlo en microservicios, ¿sí? Y microservicios es simplemente dividirlo en muchas aplicaciones pequeñas, que las aplicaciones van a estar focalizadas en resolver un problema concreto. Un problema concreto quiere decir, por ejemplo, tengo una aplicación solamente para los pacientes de emergencia. Y todos los usuarios utilizan esa aplicación, los usuarios clínicos, para atender pacientes de emergencia y para registrar episodios de emergencia, ¿sí? Después tengo otra aplicación para lo que es internación en sala, registro de las rondas de los médicos, registro de las indicaciones cumplidas por enfermería, etc. Después tengo otra aplicación, por ejemplo, por cada especialidad, para las consultas precoordinadas. Entonces tengo una aplicación para lo que es atención oftalmológica, otra aplicación para lo que es atención traumatológica, otra para cardiología, otra para por cada especialidad. Entonces voy a terminar teniendo muchas aplicaciones, ¿sí? Y pensémoslo así, ¿no? Entonces tengo como muchos
componentes que están englobados por este componente que es el componente clínico de nuestro hospital, ¿sí? Y puedo tener tantos, como les dije, como especialidades o como distintos departamentos tenga en mi hospital, ¿sí? Entonces, estos van a ser las aplicaciones de registro clínico electrónico. Registro clínico electrónico, que podría ser RCE en español, vamos a llamarle EMR en inglés, ¿sí? Electronic Medical Record. Y estos van a ser aplicaciones, ¿sí? Estas aplicaciones, si uno hace zoom in a una de estas aplicaciones, lo que atiende es un tipo de usuario concreto. O capaz que un par de usuarios concretos, pero dedicados a un tipo de atención específica. Por ejemplo, lo que es atención de traumatología, atención de oftalmología, odontología, psiquiátrica, etc. ¿Sí? Entonces tenemos esto acá, que cada una de estas aplicaciones, si hacemos zoom in, vamos a llevar esto para acá, pim, 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 para acá, vamos a cambiar de color. Lo que tenemos es, tenemos usuarios, podemos tener varios usuarios con distintos roles, como les decía, podemos tener médicos, podemos tener enfermería, ¿sí? Después tenemos, cada de estos usuarios van a tener flujos de trabajo distintos. ¿Qué son flujos de trabajo? Son procesos que tienen distintas etapas y en esas etapas puedo hacer distintas acciones, básicamente, ¿sí? Y cada uno de estos usuarios, ¿sí?, clínicos va a tener su propio proceso, ¿sí? Entonces, esta aplicación en particular tiene que cumplir con, pongamos por caso, atención traumatológica, ¿sí? Y pongamos por caso que este es el médico traumatólogo, este es, por ejemplo, el usuario de enfermería que lo atiende antes que el médico, ¿sí? Entonces pongamos por caso que en este ejemplo tenemos dos tipos de usuarios, ¿sí? Y cada uno va a tener su propio flujo, ¿sí? ¿Esto cómo se traduce en la aplicación? Vamos a tener distintas pantallas con una secuencia lógica que tiene que ver con la atención de ¿qué? De traumatología. Entonces voy a poner acá traumatología, ¿sí? Estamos hablando de esta. Esta va a ser nuestra aplicación de traumatología, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos flujos con distintas pantallas. Vamos a tener registro, o sea que estos usuarios van a ver distintas pantallas donde van a poder registrar datos, ¿sí?, como una aplicación cualquiera, y esos datos se van a almacenar en base de datos. Esto quiere decir que estas aplicaciones tienen todas las capas. Tienen capa de interfaz de usuario, ¿sí? Vamos a ponerle GUI, capa lógica, que es donde se procesa la información y donde se gestionan los flujos de trabajo, justamente. Vamos a poner lógica, y una capa de persistencia. Y acá van a tener cada una su propia base de datos. Y todas estas aplicaciones van a ser iguales. Tienen todas las capas y su base de datos, y todas las capas. Son aplicaciones, cada una, completas, ¿sí? Lo que llamamos full stack, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora no es un solo sistema que vamos a tener para cumplir con todos los flujos de trabajo de todos los clínicos que están en mi hospital. Tenemos un gran componente clínico conceptual y después tenemos aplicaciones específicas por tipo de usuario, por tipo de proceso asistencial o por distinto departamento o unidad, ¿sí?, dentro del hospital, ¿sí? Entonces, esto puede ser traumatología, esto puede ser cardiología, esto puede ser oftalmología, ¿sí? Esto puede ser emergencia. Tenemos un montón de aplicaciones acá, ¿sí? Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero si yo tengo los datos de emergencia por un lado, acá, de oftalmología por acá, en otro lado, de cardiología por acá, de traumatología por acá, etc., voy a fragmentar la información de los pacientes en múltiples aplicaciones. Y eso no lo quiero hacer porque yo quiero tener la capacidad de acceder a toda la información del paciente, porque eso es la historia clínica electrónica. Toda la información clínica del paciente independientemente de dónde esa información se registra. Recuerden que estas aplicaciones son aplicaciones de registro, ¿sí? Y pensemos por ahora solo el flujo de trabajo de ingresar información. Después vamos a ver cómo se obtiene información. No se queda ahí esto. Una vez que el médico o los usuarios clínicos terminan su proceso asistencial para ese paciente, ellos van a cerrar el registro, van a firmar el registro, y eso se queda acá marcado, ¿no?, como terminado
terminé el registro, de cada uno de los distintos procesos asistenciales sobre esos pacientes. Y no se van a quedar a vivir ahí los registros. Esos registros van a ser comunicados. ¿A dónde? Y acá es la clave. Va a haber un backend. Este es otro componente que ¿para qué sirve? Para agregar la información que fue registrada en varios sistemas de registro clínico en un solo lugar. ¿Sí? En un solo lugar lógico. No quiere decir que tengamos una sola base de datos única para todo el hospital. Podemos tener varias bases de datos. ¿Sí? Esto estamos hablando de diseño de arquitectura a nivel lógico. Después, esto cómo se implementa, podemos tener múltiples bases de datos. ¿Sí? Eso no entra en el alcance de estos videos, de estas explicaciones. ¿Sí? Así que esto se puede implementar de muchas formas. Pero conceptualmente tenemos esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando termino de registrar y firmo los registros en cada uno de estos sistemas de registro clínico, ¿qué pasa? Estos documentos van a ser comunicados ¿a dónde? A el servidor de historia clínica. Entonces vamos a tener transacciones que van en este sentido y que van a poder enviar uno o más documentos que fueron registrados para un cierto paciente en distintos departamentos o distintas especialidades médicas. ¿Sí? Entonces acá voy a hacer una acumulación de documentación clínica de distintos procesos asistenciales. Y esta aplicación es otro sistema, también va a tener estos niveles de arquitectura, ¿sí? De las distintas capas del software. ¿Sí? Entonces voy a tener, lo voy a dibujar al costado, por acá, voy a tener, por ahora no le voy a poner nombre a esta capa superior, porque ahora les voy a decir qué sería. Tenemos una capa lógica donde proceso información que viene de afuera, la valido, etc. La vinculo con el paciente correcto, ¿sí? Y después tengo una capa de persistencia por acá, o un nivel de persistencia, y esto va a tener simplemente una base de datos, ¿sí? Lo que pasa es que este sistema va a ser un agregador de datos de los otros sistemas. Y estos sistemas son los que llamamos front-end, son las aplicaciones que son para el usuario, y este es el sistema de back-end. Es donde acumulo información de historia clínica. Y acá tengo la historia clínica completa de todos los pacientes. Lo interesante de dividir la arquitectura de los sistemas que gestionan la información clínica de esta forma es, primero, si tengo aplicaciones que son específicas para tipos de usuario o tipos de procesos asistenciales o distintos departamentos, puedo crear estas aplicaciones pequeñas para cumplir con un conjunto de requerimientos específicos de quienes, de estos usuarios. Emergencia, oftalmología, cardiología, traumatología, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, primero eso. ¿Qué problema tenemos cuando hacemos todo el registro clínico en un solo componente, en un solo sistema? Pasa que estos usuarios, que son distintos, tienen distintas necesidades. Y en un solo sistema, cumplir con las necesidades de distintos usuarios, que a veces se contraponen, son opuestas, es difícil. Es difícil. Es difícil gestionar el software que tiene reglas tan complejas. Entonces, dividir las aguas en ese sentido, de decir, por acá tengo un sistema que cumple con ciertos requerimientos, por acá tengo otro, es una forma de gestionar esa complejidad y de gestionar esas reglas que muchas veces no se pueden satisfacer. Muchas veces tengo que todos los usuarios están un poquito satisfechos y en algún momento están cada uno un poquito insatisfechos. ¿Sí? Por esas cosas que uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa y no puedo hacer que el software haga todo a la misma vez. ¿Sí? Es muy difícil a veces de hacer. ¿Sí? Otra cosa que tiene es que al ser componentes más pequeños, cada uno se puede gestionar individualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este componente, yo puedo tener una empresa, un proveedor de software en mi hospital que es muy bueno atendiendo a los usuarios de emergencia y tiene un sistema que es genial para los usuarios de emergencia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de utilizar para emergencia
el sistema monolítico que tengo y satisfacer más o menos mis usuarios, o voy a tratar de tomar el sistema que tiene esta empresa, que es muy bueno y me simplifica mucho, incluso me ahorra dinero y tiempo, mejor lo implemento, contrato a ese proveedor y utilizo la mejor herramienta para satisfacer mis necesidades de emergencia. ¿Sí? Este enfoque permite hacer eso, permite tomar lo mejor del mercado y poder implementarlo en cada área particular. Lo segundo que hay que considerar de eso es que tienen que estar integrados. ¿Por qué? Porque la información al final de cada proceso asistencial tiene que ir y volcarse a la historia clínica del paciente. Si no, no me sirve. Tener el sistema que es perfecto para emergencia, pero está aislado del resto, no me sirve. ¿Sí? Tengo que tener estas flechitas de envío de información. No pueden ser sistemas cerrados. Eso es una cosa para pensar. ¿Sí? Pero estos sistemas me permiten eso. Puedo asignar estos sistemas a distintos proveedores, o incluso, si tengo dentro del hospital un equipo de desarrollo, podría decir, bueno, mi equipo de desarrollo se encarga de este sistema se lo doy a la empresa A, este sistema lo mantiene la empresa B, y todo así. ¿Sí? Y esto me permite gestionar cada aplicación de forma individual, independiente de las demás. ¿Y esto que me permite? También satisfacer las necesidades de mis usuarios más rápidamente. ¿Por qué? Porque el cambio que haga en esta aplicación no va a afectar a los usuarios de esta aplicación. Si tengo todo implementado en una sola aplicación de registro clínico, eso pasa mucho. Cambio algo y afecta a todo el resto. Entonces hago que un usuario o un tipo de usuario esté más satisfecho, pero le resto satisfacción al resto de mis usuarios. Entonces hay un tema de cumplir con lo que los usuarios necesitan. Si tengo una aplicación específica para ese tipo de usuario, es más fácil. Gestionar la evolución de las aplicaciones, también para satisfacer a mis usuarios, pero también a nivel técnico. También me sirve para evolucionar y gestionar cada aplicación individualmente en versiones. Tengo versión 1, versión 2, versión 3 y sé exactamente en mis versiones qué características nuevas se fueron agregando, qué problemas se fueron corrigiendo. Entonces la gestión del software es muy importante ahí también. ¿Sí? Y no hay que tener... no hay que olvidar que tenemos que integrar esto. Entonces estos sistemas deberían no ser cerrados. ¿Sí? Eso es lo primero. Sobre todo cuando hablamos de arquitecturas orientadas a servicios, siempre hablamos de que cualquier componente se tiene que integrar al resto de los componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es perfecto. Cada aplicación individual. Ahora, esta aplicación de acá abajo, este sistema de acá abajo, este componente, ¿sí? Lo que tiene que hacer es proveer interfaces para que las aplicaciones de registro clínico puedan volcar la información. ¿Sí? O sea que acá hay algunas interfaces que son provistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ofrecer este sistema? Una capa de servicios. Entonces, una primera interfaz con el mundo externo es una capa de servicios dentro de la arquitectura. ¿Sí? Para que estas aplicaciones de registro puedan enviar los datos. ¿Cómo se hace esta integración? ¿Qué estándares se pueden utilizar para esta integración? Hay muchos estándares disponibles. ¿Sí? Un estándar que podemos utilizar, dependiendo de los estándares que cumplan nuestro sistema de historia clínica electrónica, el backend, el EHR Server, ¿sí? Uno es utilizar OpenEHR. ¿Sí? Si nosotros gestionamos la información acá con OpenEHR, que es un estándar para modelar la información y gestionar la evolución de la información clínica, ¿sí? Entonces vamos a buscar otro color. A ver si... Ahí está. Vamos a buscar otro color. Internamente podemos implementar, esto es una sugerencia, que lo miren, OpenEHR, que es un estándar, justamente como les decía, para definir información, gestionarla y evolucionar la información a futuro. ¿Sí? OpenEHR ofrece un formato JSON y un formato XML. Perfectamente, si nuestros sistemas son capaces de generar XML o JSON, podrían transformar los datos que se registran en las distintas pantallas de registro, los documentos, en documentos OpenEHR compatibles. Y así podrían enviar el formato OpenEHR, XML o JSON, en las integraciones. ¿Sí? Y esto sería como una integración nativa, no hay que hacer mucho. ¿Sí? Ahora, estas interfaces podría ser que, aunque mi sistema de backend gestione la información con OpenEHR, las interfaces sean técnicamente implementadas con otro estándar. Entonces podríamos tener, por ejemplo, FHIR,
que hoy se habla mucho, ¿sí? Perfectamente podríamos utilizar recursos Fire para integrar. Podemos utilizar también CDA, documentos CDA, que son XML, DHL7 versión 3, perfectamente. Podríamos también utilizar mensajería de HL7 versión 2X, perfectamente. HL7 B2X, ¿sí? Estos son mensajes. Todos estos son estándares HL7, ¿sí? O sea que podemos utilizar HL7 en alguno de sus estándares, son varios estándares, estos son distintos estándares dentro de HL7, que es una familia de estándares, ¿sí? Para hacer la integración, o podemos utilizar nativo OpenHR en sus formatos, como les decía antes, JSON o XML. ¿Sí? Acá puede ser XML o JSON. ¿Sí? Entonces, esa es la forma para volcar información a mi servidor. Ahora, volcar información es solo el primer paso. Yo necesito, cuando estoy atendiendo a los pacientes en mis aplicaciones de registro clínico, ver la información porque necesito acceder a la historia clínica de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El traumatólogo, cuando usa el sistema, ¿no? Tengo mi usuario acá de traumatología, que utiliza el sistema, las pantallas, con su flujo de datos, con su registro, etc. Pero antes de hacer el registro necesito acceder y ver información del paciente, ver información contextual, qué estudios se hizo, qué médicos lo vieron antes, qué dijeron, qué diagnóstico tienen. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Estas aplicaciones de registro clínico también tienen que acceder. ¿Sí? Vamos a usar otro color. Tengo mucha información y pocos colores. Tienen que acceder a información que está guardada en la historia clínica del paciente. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer búsquedas para obtener información. ¿Sí? Entonces, yo estoy pidiendo información. Tengo el flujo, cuando registro, mando información, y cuando consulto información, pido información, entonces la flechita para arriba. Entonces el médico puede ver esa información que yo pido a la historia clínica del paciente. Entonces ese es un segundo requerimiento sobre las aplicaciones de registro clínico. Si bien cada aplicación de registro clínico está enfocada en el registro de ese proceso en particular, de esa especialidad, de ese departamento, unidad, sector del hospital, cuando accedo a la información, accedo a toda la información del paciente, independientemente de dónde se haya registrado esa información. Entonces, el traumatólogo podría ver el resultado de un electrocardiograma que le envió como orden de un estudio el cardiólogo. O sea que acá se hizo una orden de un estudio y se guardó acá en la historia clínica del paciente, en el EHR Server. Ese estudio se ejecutó y se guardó el electrocardiograma con el informe también en el EHR Server. Y de traumatología, esto vino por la aplicación de cardiología, y de traumatología puedo acceder a esa información previa de ese paciente. ¿Sí? La de oftalmología, la de emergencia, toda la información va a estar disponible porque está toda acá. Está toda acá, en esta base de datos. Esto chiquito en realidad es muy grande, es toda la información de la historia clínica del paciente. ¿Sí? Entonces, cuando yo pido información, cada una de estas aplicaciones y cada uno de los usuarios que utiliza estas aplicaciones de registro clínico accede a toda la historia clínica de ese paciente. Cuando pido información, también la integración entre las aplicaciones de registro clínico y el EHR Server, el backend, también se puede hacer con todos estos estándares. Se puede pedir información con OpenHR, JSON XML, utilizando recursos Fire, documentos CDA, mensajería HL7 versión 2X. Esto es basado en estándares. O, si no estoy todavía en el nivel de implementar estándares para mensajería interna, recuerden que esto es como mensajería interna porque son componentes que son internos a mi hospital. Acá no estoy saliendo para ningún lado. Podría tener interfaces de servicios a medida, propietarias. ¿Sí? Entonces podría tener, por ejemplo, estas si son interfaces REST, podría tener mi propio formato de mensajería acá. ¿Sí? Entonces yo acá les comento los que son estándares y que pueden servir para comunicar información, pero pueden tener ustedes perfectamente una interfaz definida por ustedes. ¿Sí? No es la recomendación general cuando están hablando de tratar de, o lo que hablamos durante estos videos, es tratar de acercarnos a los estándares. ¿Sí? Y que las integraciones se hagan en función de estándares. Eso es lo que buscamos acá. ¿Sí? Entonces, está abierta la puerta.
de poder hacer esta arquitectura, implementar esta arquitectura y también utilizar interfaces a medida, pero no es la recomendación que les hago, ¿sí? Y estos son también formatos que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, vamos a acceder a la información, vamos a registrar y vamos a volcar información. En otra consulta posterior vamos a acceder a la información de toda la historia clínica y lo mismo. Vamos a volcar documentos de ese proceso asistencial particular, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Puede ser que yo necesite alguna interfaz de usuario en el backend para gestionar, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Necesito auditar los registros clínicos. Necesito ver que los pacientes tienen la información correcta, guardada en el momento correcto, que la información está completa, ¿sí? Que tiene sentido, ¿sí? Porque los usuarios también se equivocan. Y los sistemas no pueden corregir los errores de los usuarios, por lo menos no todos, ¿sí? Entonces, a veces se hacen auditorías de los datos. Entonces, es útil en esos casos tener algún tipo de interfaz de usuario en el backend para poder gestionar la información, ver que todo está bien, a veces para crear consultas de datos, a veces para codificar cierta información, se utiliza también la interfaz de usuario, depende de lo que queramos hacer con la información que está acá atrás, ¿sí? A veces, si este servidor tiene la capacidad de generar informes o reportes, por ejemplo, entonces yo puedo sacar información estadística de los registros y de cómo funciona mi hospital. Podría sacar de la base de datos de las historias clínicas, porque esta es la principal fuente de datos para todos los reportes dentro de mi hospital. Incluso para costos, para todo lo que sea gestión, para todo, ¿sí? Entonces acá podría tener un usuario especial que sería un usuario de administración. ¿De qué cosa? Del backend, ¿sí? Entonces, así quedamos con 4 capas, ¿sí? Y estos, cuando hago flechas, ¿sí? También debería tener una capa por acá de servicios, ¿sí? Por acá tengo una interfaz de usuario, pero también tengo, como acá tengo una capa de servicios para integrarme con el backend, justamente, ¿sí? Entonces, para mandar información y para pedir información. Consulto, registro, y todo va a terminar guardado ahí, ¿sí? Esto parece complicado, ¿sí? Es complejo en la cantidad de sistemas que potencialmente podemos tener, pero al final del día esto me permite gestionar cada sistema mejor, ¿sí? Más sencillo, me permite... Otra cosa que esto me permite, como es una arquitectura orientada a microservicios, es escalar más fácilmente. Pero esto es en general de los microservicios. Cuando tengo cada subsistema separado e independiente del otro, y fíjense esto, un comentario, estos sistemas no hablan entre sí. No hay comunicación entre estos sistemas. Lo que hay es registro, el registro va para acá, y después si estoy leyendo la historia clínica de un paciente desde otra aplicación, accedo a la información que fue registrada desde las otras aplicaciones. Esa es la única forma que tienen estos sistemas de intercambiar información. No intercambian información directamente, ¿sí? Sino que registran y después acceden, pero acceden a toda la información, ¿sí? Eso es un comentario para hacer. Y lo que les decía sobre el escalar es que como estas aplicaciones son independientes una de las otras, ¿sí? Y también el backend es independiente de las demás, ¿sí? Simplemente ofrece servicios y los servicios se integran, ¿sí? Las otras aplicaciones se integran utilizando esos servicios. ¿Qué pasa? Yo puedo tener un servidor con un EHR server, puedo tener otro servidor con una aplicación, otro servidor con otra, otro servidor, incluso puedo virtualizar todo. ¿Y qué pasa? Si el día de mañana yo me doy cuenta de que mi servidor se está saturando porque tengo muchos usuarios en las aplicaciones de registro clínico y acá, por ejemplo, la base de datos no le da físicamente porque no tengo memoria, porque el disco es muy lento o porque la red es muy lenta, porque estos son interfaces de red, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo agarrar y crear 3 servidores con el servidor de historia clínica, con el EHR Server. Entonces puedo tener 3 servidores físicos, entonces puedo triplicar la capacidad de mi servidor simplemente triplicando en donde lo voy a desplegar, ¿sí? Entonces puedo tener 3 servidores físicos con todo esto y sobre eso puedo tener, vamos a hacer el dibujito, entonces puedo tener
un servidor físico con LHR Server. Puedo tener otro servidor físico con LHR Server, puedo tener otro servidor físico con LHR Server. Después puedo poner arriba una capa de balanceo de carga. ¿Sí? Entonces esto se llama Load Balancer. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Provee para afuera las mismas interfaces que provee cada servidor individual. Pero cuando recibe un pedido, este se encarga de detectar cuál servidor está más libre y reenviar el pedido a ese servidor. Entonces de esa forma no saturamos un servidor, no es centralizado el enfoque, sino que es distribuido e incluso es escalable. Y si el día de mañana esto se satura, ¿qué puedo hacer? Hago otro servidor, ¿sí? Aumento, esto se llama escalamiento horizontal. ¿Se dan cuenta? Porque voy agregando servidores, ¿sí? Entonces, si yo me doy cuenta de que las comunicaciones son muy lentas y de que los servidores están utilizando la memoria a tope, ¿sí? Y no les da la cabeza como para responder rápidamente, bueno, agrego más servidores, ¿sí? Y esto es más barato que si tengo todo esto, todos los componentes y todas las aplicaciones en una sola aplicación, en un solo sistema, ¿sí? Un monolito, ¿sí? Que es como hoy comúnmente lo tenemos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si yo me doy cuenta de que hay algo que no funciona rápido y tengo que escalar, ¿qué tengo que escalar? Tengo que escalar todo. Poner a funcionar todo esto en otro servidor es mucho más costoso que poner a funcionar solo este componente en otro servidor. ¿Sí? Porque cada servidor de estos requiere, por ejemplo, menos memoria, va a tener un menor nivel de uso, menos procesadores. ¿Sí? Pero si yo pongo todo a funcionar ahí, voy a tener que tener mucha más memoria. O sea, el hardware me va a costar más caro, básicamente. Entonces, esto también es una forma de gestionar mejor mi inversión en servidores físicos. Pero esto no va orientado a la arquitectura en sí, que les estoy planteando, sino a, en general, la arquitectura de microservicios permite eso. ¿Sí? En el siguiente video lo que vamos a hacer es este componente entero, cómo se vincula con el resto de los componentes que vimos antes en la arquitectura de sistemas de información hospitalarios. ¿Sí? Cómo se integra, qué estándares me sirven para integrar y flujos de datos importantes que vamos a tener en ese entorno. Así que nos quedamos con esto y dentro de poquito vemos la arquitectura completa y cómo se integra esto con el resto de la arquitectura, con laboratorio, con farmacia, con radiología, etc. ¿Sí? Así que hasta la próxima. Chao.